Continuando con esta serie de videos de los experimentos del laboratorio Seqit, voy a realizar el experimento número 19, que es el probador audible de continuidad, para lo cual vamos a necesitar un protoboard, cables puente, un parlante, una fuente de alimentación de 9 voltios, esto puede ser también una batería, 4 resistencias, una de 120 kiloohmios, una de 10 ohmios, una de 220 ohmios, una de 1 kiloohmio. Un capacitor de cerámica de código 103 o 0.01 microfaradios, un transistor NPN de código 2N3904 y un circuito integrado 555. Ahora voy a proceder a armar el circuito del diagrama. Este circuito nos proporciona una herramienta para poder probar los circuitos abiertos, los cables rotos, algún fusible o algún bombillo en mal estado. En este caso yo voy a realizar la prueba de unos fusibles para comprobar su estado, para lo cual vamos a necesitar de dos extremos, una que es el extremo de la fuente de alimentación y el otro extremo que viene del circuito. Comprobamos. El sonido nos indica que existe continuidad en este fusible, así que bueno, el fusible estaría bien. Ahora vamos a probar otro de los fusibles. Vamos a conectar un extremo a la entrada de la batería o de la fuente de alimentación y con el otro extremo probamos el estado del fusible, y al notar el sonido podemos comprobar que el fusible está bien. Ahora nos tocaría probar este último fusible, el cual, ejecutando la misma acción, incluso dándole la vuelta, notamos que no emite ningún sonido, por lo cual nos indica que este fusible está roto, quemado o que bueno, ya no sirve. Ahora, para el experimento número 20 del laboratorio Seqit, voy a realizar el generador de audio. Notamos que el circuito es muy similar al anterior, así que solamente voy a realizar algunos cambios. Por ejemplo, vamos a sustituir esta resistencia de 120 kiloohmios y vamos a colocar una resistencia de 1 kiloohmio. También recordemos de dónde estamos sacando estas resistencias, porque voy a reemplazar esta de 1 kiloohmio por la de 6.8 kiloohmios. Lo colocamos entre el pin 7 y VCC, donde acabo de sacar este componente. Y ahora entre el pin número 7 y un extremo de un potenciómetro voy a conectar esta resistencia de 1 kiloohmio. Ahora procedemos a ubicar o a colocar directamente nuestro potenciómetro de 100 kiloohmios en el protoboard. Ahora vamos a realizar una conexión de un extremo de la resistencia de 1 kiloohmio con un extremo del potenciómetro, y el pin número 6 o la unión del 2 y el 6 lo vamos a conectar al pin central del potenciómetro. Ahora con ese cambio también vamos a realizar el cambio de nuestro capacitor de código 103 por un capacitor de código 104 entre el pin número 2 y GND. Ahora sí vamos a proceder a alimentar el circuito y a escuchar el sonido que tiene. Voy a llegar a variar este sonido mientras voy moviendo el potenciómetro, así que prestemos un poco de atención, ya que creo que no se va a poder escuchar mi voz mientras suena el parlante. Y de esta manera podríamos tener un generador de audio variando el potenciómetro de este circuito. Ahora, para el experimento número 21 del laboratorio Seqit, voy a realizar la sirena electrónica. Y al igual que en el anterior caso, como el circuito es muy similar, solamente voy a realizar algunos cambios. Por ejemplo, vamos a quitar este potenciómetro ya que no lo necesitamos. Vamos a reemplazar esta resistencia de 6.8 kiloohmios por una resistencia de 1 kiloohmio, la cual se encuentra aquí, entre el pin número 7 y VCC de la fuente de alimentación. Ahora, entre el pin número 2 y 6 se encuentra una resistencia de 120 kiloohmios, lo cual vamos a agregar.
un extremo de la resistencia va a ir al pin número 7. Bueno, en este caso al pin número 6, ya que el otro pin número 7 lo conecté directamente en un extremo de la resistencia. Ahora voy a cambiar este capacitor de código 104 por un capacitor de código 103 entre el pin número 2 y 1 o GND de la fuente de alimentación. También voy a agregarle un pulsador entre una resistencia de 2.2 kiloohmios. Bueno, un extremo de nuestro pulsador va a tener una resistencia de 2.2 kiloohmios. El otro extremo va a ir a VCC de la alimentación y a una resistencia de 6.8 kiloohmios. La unión de estas dos resistencias va a ir conectado al pin número 5 de nuestro circuito integrado 555. Ahora esta misma unión del pin número 5 va a ir conectado a un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios al pin positivo, y el pin negativo va a ir conectado a el negativo de la fuente de alimentación. Claro que también falta una última conexión entre el pulsador, entre un extremo del pulsador que va conectado con negativo. Ahora sí que ya tenemos todos los cambios, todos los reemplazos en el circuito. Voy a proceder a alimentarlo, y esta sirena va a tener que cambiar conforme vaya presionando o vaya dejando de presionar el pulsador. Y de esta manera podríamos operar esta sirena policial. Ahora, para el experimento número 22 del laboratorio SECIT, voy a realizar la alarma despertadora. De la misma manera en la que ya tenemos armado el circuito, solamente voy a realizar algunos cambios, por lo cual no vamos a necesitar algunos de estos componentes, y otros los voy a llegar a reemplazar. Por ejemplo, en este caso, al quitar la resistencia de 120 kiloohmios, voy a colocar en su lugar un LDR que va conectado entre el pin número 7 y el pin número 6 del circuito integrado. Ahora también lo que voy a hacer es reemplazar este capacitor de código 103 por un capacitor de código 104 entre los pines 2 y GND de la alimentación o negativo de la batería. Ahora que ya realizamos estos reemplazos, nos faltaría cambiar esta resistencia de 1 kiloohmio por una resistencia de 6.8 kiloohmios. Ahora que ya realizamos todos los cambios al circuito, voy a proceder a alimentarlo, y notamos que tiene un sonido muy agudo. Eso es porque la luz está incidiendo sobre la superficie del LDR. En una situación de completa oscuridad, esta dejaría de emitir un sonido. Pero como no podemos, como en este momento no puedo tener una situación de completa oscuridad, lo que voy a hacer es generar algunos sonidos con la sombra de mi mano. Ahora, para el experimento número 23 del laboratorio SECIT, voy a realizar el temporizador variable, para lo cual vamos a necesitar puentes de alambre, un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, un potenciómetro de 100 kiloohmios, un diodo LED, un pulsador, 3 resistencias, una de 1 kiloohmio, una de 220 ohmios y una de 6.8 kiloohmios. También vamos a necesitar un capacitor electrolítico de 100 microfaradios y un circuito integrado 555. Ahora voy a proceder a armar el circuito del diagrama. Bien, ahora voy a proceder a alimentar el circuito.
Y en electrónica, un temporizador es un circuito que se activa durante un determinado tiempo y luego se apaga. En este caso voy a presionar el botón y notamos que el LED se queda encendido durante un tiempo y luego este se llega a apagar, como lo mencioné. El tiempo en el que tarda en estar encendido depende del potenciómetro. Si lo coloco en un rango muy bajo, presiono el botón, el LED se va a apagar más rápido. Pero si cambio si le aumento el valor al potenciómetro, notamos que al presionar el botón, este se va encendiendo por un periodo de tiempo más largo. Así como si lo coloco en un nivel más alto, en cuanto a la resistencia de potenciómetro, este LED va a quedar encendido durante un tiempo más largo para luego pasar a estar apagado. Ahora, por el experimento número 24 del laboratorio SECIT, voy a realizar el detector de humedad de plantas y flores, para lo cual vamos a necesitar un protoboard, cables puente, una fuente de alimentación de 9 voltios, 3 resistencias, una de 6.8 kilóohmios, una de 1 kiloohmio, una de 220 ohmios, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios, un capacitor cerámico de código 103 o 0.01 microfaradios, un diodo LED, un circuito integrado 555. Y para esta ocasión tengo a unos invitados, los cuales van a hacer una planta con un estado húmedo y otra en estado seco para hacer la prueba. Ahora voy a proceder a armar el circuito del diagrama. Ahora que ya tengo armado el circuito, vamos a observar el comportamiento del diodo LED ante los dos distintos casos. El primero es una planta con, en este caso el sustrato seco, y vamos a utilizar estos puntos de prueba conectándolos en esta pequeña maceta improvisada, y notamos que el LED no llega a parpadear o a cambiar de estado, por lo cual nos indica que esta planta o esta maceta está en estado seco o está muy seco, no tiene agua. Y ahora vamos a probarlo con la pequeña maceta que está húmeda. Incluso si podemos observar los colores, esta está seca y esta está húmeda. Ahora vamos a probar con nuestras puntas de prueba y vamos a colocarlo en la maceta. Notamos ahora el destello en el LED. Si este llega a ser un poco más lento, indica que la maceta está medio seca y habría que alimentarla con agua, o habría que humedecerla. Ahora que le quito las puntas de prueba, notamos que el LED está encendido, solo que no cambia de estado. La cantidad del parpadeo, la velocidad, es la que nos indica el estado de humedad. Ahora voy a hacer la prueba con un pequeño vasito de agua y notar el parpadeo para notar la diferencia entre completamente húmedo o completamente seco.